Entonces, ¿qué hacemos? En ese caso vamos a retirar la BIOS. Ya hay un video explicativo donde explico cómo desoldamos un chip de la BIOS, una memoria EPROM, siguiendo los pasos correspondientes. Entonces retiramos BIOS. Una vez que tenemos afuera, de esta manera, ya vamos a insertar justamente en nuestra pinza. Fíjense, ahí tenemos la pinza y ahí está justamente insertada la BIOS con su patita correspondiente, haciendo contacto con el cable rojo, tal cual como le expliqué. Fíjense, acá se puede observar bien el puntito, el redondito, donde esa terminal, esa patita de la BIOS corresponde a la pata número 1. Y este contacto, este diente de la pinza corresponde justamente al cable rojo. Entonces en ese mismo sentido tenemos que colocar. Una vez que ya tenemos de esa manera, hacemos el proceso de reprogramación como les expliqué. Hay un video explicativo donde explico con claridad este proceso. Tenemos que poner detectar, ahí aseguramos, este es la marca de la BIOS de la G4, fíjense, M, X y C. Después todas las demás, a partir de la G5 para adelante, la mayoría son todas, casi todas son marca Winbond. Entonces, fíjense, acá en la G4 nomás siempre se van a encontrar con esta marca, que es MX y C. Entonces ahí aseguramos que detecte, leemos, borramos la BIOS y volvemos a cargar el binario correspondiente. Aseguramos que salga este cartelito que dice que chip y buffer son iguales, que coinciden. Y al momento, igual como les digo, ya hay un video explicativo de esto para que vean que explico con claridad el proceso de reprogramación con el binario correspondiente. Una vez que hacemos la programación, volvemos a insertar la BIOS y nos aseguramos justamente de que queden todas las patitas haciendo contacto y bien soldadas con las pistas acá. Acá debajo tenemos justamente las pistas de la placa y aseguramos de que estén todas bien soldadas, bien pegadas con el estaño. Si una patita quedó levantada, no va a andar la BIOS porque no está teniendo comunicación entre la BIOS y la placa. Muy bien. Pasamos entonces a la G5. La G5, este modelo de carcasa cambia porque es mucho más fácil, porque simplemente tenemos que cerrar la compu, la damos vuelta, sacamos los tornillos visibles. Tengan cuidado que debajo de las gomitas también hay tornillos. Retiramos carcasa y ya nos encontramos con todos los componentes hardware que se puede ver. Tenemos acá la batería, tenemos el disco, tenemos la memoria. Debajo de este disipador se encuentra justamente el procesador, por eso hay un disipador. Una vez que retiramos el disipador, nos vamos a encontrar con este chip que se puede observar acá, que ese chip es justamente la BIOS. A ver, G5, no, me pasé. Acá. Retiramos el disipador y fíjense que nos encontramos con dos chips protagonistas. Los dos chips con la misma marca, marca Winbond. El de la derecha, como pueden ver ahí en el esquema, es reconocido como el chip U22, que corresponde a la BIOS, que es el chip un poquito más grande. Y el otro chip que vemos es el controlador EC, es el chip EC, que trabaja justamente en conjunto con la BIOS. Son imprescindibles el buen funcionamiento de los dos, porque si no están trabajando de manera correcta, no hay comunicación y no se va a poder inicializar el sistema. ¿Qué hay que hacer? Hay que, lo mismo, tratar, si es una computadora que enciende, que da video, que te muestra en la pantalla que está bloqueada todas las letritas de bloqueo que te suele aparecer, hay que, bueno, primero que nada, tratar de con la pinza encastrar en este chip, el chip de la BIOS. Si tenemos suerte con la pinza y llega a quedar bien, perfecto. De lo contrario, mismo proceso, retiramos, desoldamos el chip, colocamos en la pinza reprogramadora y hacemos la programación correspondiente del binario.
Si todo sale bien, la programación, perfecto, volvemos a soldar. Y si todo quedó perfecto, vamos a encender, va a dar video y ya va a estar desbloqueada. ¿Qué pasa si volvemos a soldar y enciende la computadora pero no da video y hace un titileo de permanente de luz parpadeante ahí en la parte de atrás donde se enchufa el cargador? A ver, voy a buscar un video, una imagen o un video. Ahí se va a observar la luz parpadeante, justamente fíjense, una luz parpadeante azul y rosa que se encuentra titileando constantemente. Se enciende y aparece esa luz intermitente que parpadea azul y rosa. Entonces, ¿qué pasa si llega a aparecer eso? Ahí tenemos un problema. Quiere decir que no solamente vamos a tener que reconfigurar, reprogramar el chip de la BIOS, sino que también el chip compañero al lado. Vamos a tener que retirar ese chip y vamos a tener que cargarle el binario correspondiente. Viene un binario aparte que se realiza justamente el proceso. Fíjense, le voy a mostrar acá un video, el binario correspondiente. Si pueden observar, acá están todas las generaciones de los modelos. Y fíjense, todo esto lo descargan de YouTube. Tal cual, todas esas carpetas están disponibles gratuitamente en YouTube de los canales. Y fíjense que ya hay una carpeta específica con ese problema, porque es un problema habitual que suele pasar. Entonces ya especificaron, dice generación 5 y 6, problema de luces y pantalla negra. Es decir, no da video y tiene ese problema que parpadea una luz intermitente azul y rosa. Entramos y acá dice justamente la carpetita luces parpadeantes. Vamos a entrar y fíjense que nos encontramos con dos binarios correspondientes. El U22 es que nosotros ya cargamos, es ese. Y este U21 que figura acá es justamente para el chip de al lado del controlador o el chip S. Entonces vamos a retirar ese, seguramente lo van a tener que retirar porque es casi imposible conectar con la pinza, enganchar ahí. Retiramos del chip, lo insertamos en la pinza y le cargamos ese binario. Una vez que los dos ya tienen, conviene justamente si aparece ese problema, cargamos los dos, es decir, reprogramamos los dos chips ya de una. Entonces el U21 le cargamos el binario para LC y ya reprogramamos también con este binario, pues si están juntos, tengan en cuenta que son binarios que son compatibles entre sí. Entonces ya reprogramamos los dos chips para evitar que siga el mismo problema. Cargamos este binario a la BIOS y cargamos el binario correspondiente al chip S. Una vez que hacemos la reprogramación, ahí ya volvemos a soldar cada uno en sus lugares. Tengan en cuenta el puntito que figura acá, al igual que la BIOS. Fíjense que tiene un redondito ahí. Y el controlador, el chip S, también tiene un redondito que indica que esta es justamente la pata número 1 y la BIOS también tiene su pata número 1. Fíjense que ahí ya trae en la placa misma una flechita y te dice ahí que esa pista corresponde a la pata número 1 del DLC, y lo mismo acá para la BIOS. Una vez que ya hacemos la reprogramación, soldamos, tiene que quedar ya completamente desbloqueado. Esa es la única trampa de las G5, que justamente se suelen desprogramar los dos, entonces hay que hacer la reprogramación correspondiente a cada uno de los chips. De la G5 pasamos a la G7, otros la reconocen como la G10 también, a estas computadoras negritas que son bastante actuales, que ya no vienen, fíjense que si pueden observar, no vienen más con discos extraíbles, ya vienen con memoria integrada. Creo que, si mal no lo recuerdo, de 30 y algo, 60 GB si no me equivoco. Traen sin memoria, pero el disco ya no trae. Entonces, ¿cuál es el proceso para estas netbook? Lo mismo. Cerramos la pantalla, damos vuelta, sacamos los tornillos de la carcasa de atrás. Es mucho más fácil todavía porque cada vez vienen con menos tornillos y más fácil de sacar la carcasa posterior. Retiramos la carcasa y nos vamos a encontrar con estos componentes
Lo mismo, sacamos, retiramos el disipador. Y debajo del disipador nos vamos a encontrar con la BIOS correspondiente acá. Tenemos el procesador y ahí tenemos, acá tenemos el chip que está marcado en amarillo, el chip de la BIOS. De nuevo, la misma arquitectura, un solo chip, no es como en el caso de la G5 que viene acompañado con otro. Si retiramos para hacer la reprogramación, lo mismo, fíjense que sigue siendo la misma marca Winbot. Y realizamos el mismo proceso con la pinza, buscamos la BIOS, el binario correspondiente. Fíjense que acá tenemos la G7. Siempre fíjense en la placa de la netbook, qué versión corresponde. En la placa ahí al lado de la memoria más o menos suele decir la versión. Acá revisión 2.0, revisión 2.1, siempre traten de buscar ese modelo de placa que tienen, entonces ustedes saben qué binario van a cargar. Si es una G7 o acá revisión 2.0 o revisión 3, por ejemplo, como está acá arriba. O como les digo, si es un poquito más actual ya se van a encontrar con con la G10, ese ya corresponde al modelo G10. Entonces van a entrar al modelo G10 y le van a cargar el binario correspondiente. Fíjense que también van a buscar el modelito, si es versión 1.0, 1.1, 1.2. Entonces en base al modelo ustedes cargan el binario correspondiente. Si no llega a andar, bueno, cargan otro binario para probar hasta que coincida. ¿Qué herramienta hay que tener en cuenta para el proceso de soldadura? Recordamos que tenemos el flux permite que se expanda justamente el estaño a la hora de soldar. Tenemos el estaño, la pistola de calor, bastante imprescindible a la hora de retirar chip de BIOS. ¿Se puede hacer con cautín, con soldador común? Sí, pero la punta del soldador tiene que ser de punta plana. Fíjense, estas son las puntas de los soldadores. Es difícil, no se recomienda hacer con punta fina como en este caso que se puede ver ahí, sino que vamos a elegir una punta plana como se puede ver acá. Entonces, ¿qué va a lograr esto? Que toda la punta del soldador toque en las cuatro terminales, las cuatro patitas de una de la BIOS y sea mucho más sencillo, mucho más fácil a la hora de soldar. Entonces ahí simplemente vamos calentando, por ejemplo, volvemos acá. Vamos a calentar, vamos a tocar con esa punta plana de este lado de la soldadura. Tocamos del otro lado y así calentamos a ambos lados constantemente hasta que se derritan todos los contactos de soldadura de la BIOS. Entonces, eso es para desoldar con cautín. Pero obviamente si tenemos una estación de calor como vemos ahí, es mucho más fácil porque con la pistola de calor ya aplicamos encima del chip el calor a 380 grados. Entonces eso ya va a derretir ya de una manera más fácil y más rápida la BIOS. Yo por ejemplo utilizo estación de calor porque me resulta mucho más fácil, sencillo. ¿Qué más necesitamos? Alcohol isopropílico, pincitas Bruselas para sujetar la BIOS para sacar. El chupa estaño en el caso de esas BIOS no conviene porque como es un sistema con golpe el chupa estaño o la bomba de estaño, por ahí podemos dañar las pistas, podemos dañar la placa. Entonces, ¿qué es recomendable? Es recomendable la malla de soldar como se puede ver acá. Entonces, una vez que sacamos la BIOS, se apoya la malla de soldar sobre la soldadura a retirar, se le apoya el cautín, el soldador, y se va a pegar el estaño en la malla y ahí se sale toda la soldadura restante que quedó. Muy bien. Eso es entonces más o menos las cuestiones del proceso de bloqueo. Pero tengan en cuenta, incluso las nuevas netbook, la G15, la Juana Manso de ahora, es lo mismo que esta última, por ejemplo. Se retira la carcasa de atrás, localizamos el chip de la BIOS, tratamos de agarrar con la pincita o desoldamos y hacemos el proceso de bloqueo. Tenemos que conseguir nomás el binario correspondiente y es exactamente lo mismo.